Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado El reino teocrático se consolida con un pacto, basado en el capítulo 11 y 12 del libro de Deuteronomio. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este hermoso día y la oportunidad que me brindas de venir a celebrarlo. Ayúdame, Espíritu Santo, a encaminar mis pasos en la vía correcta, que sea capaz de darme cuenta que en medio de mi dificultad, mi amado Dios siempre ha estado conmigo. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Gloria al Señor. Bueno, adelantemos un poquito mis preguntas de rigor. ¿Cuántos han permanecido orando un poco más delante del Señor? Amén, amén. Levanten la manito, a ver, yo los veo. Ok, qué bien. Es en serio, ¿no? Bueno, orando y metiéndonos más con Dios, porque necesitamos empoderarnos en la gloria del Señor. Amén, amados, en la presencia de Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos han abrazado la palabra más? Están leyendo un poco más la palabra de... Escúchenme, amados. ¿Hay alguien que me trajo un invitado hoy? A ver, levanten la manito. ¿Quién me trajo un invitado? Nadie. ¿Tú me trajiste un invitado? ¿O tú vienes? Tú lo trajiste. ¿Quién más por aquí? ¿Levantó alguien la mano? Nadie más. Lo mismo me pasó en Bello, una sola persona de invitada hoy. Amén. Hijo, te damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido. Nos agrada mucho tenerlo aquí por primera vez. ¿Oyó? Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, mis amados, vamos a la palabra. Acuérdense que el reino teocrático o el gobierno teocrático es el gobierno de Dios. Dios estableciendo su reino en la tierra, el reino de Dios en la tierra, recuperando lo que se perdió en el huerto del Edén. Dicen amén. Dios lo intentó con la generación de Noé. Esta generación fracasó. Lo intentó en la época de los patriarcas, todos, hasta que Dios dijo, vamos a formar un pueblo, y formó a Israel. Amén, lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, todo esto, y lo llevó hasta Canaán y lo estableció después de haberle dado leyes, mandamientos y estatutos en el monte Sinaí, después de haber estructurado este pueblo como nación. Acuérdense lo que vimos, que para que haya una nación independiente se necesitan 4 elementos. Me lo repiten rápido. Un rey, que ya tenemos, que es Jehová nuestro Dios. Un pueblo, que ahora, hoy en día, antes fue Israel, ahora es en la iglesia del Señor y los judíos que se conviertan. Una constitución, una carta de leyes, que ¿cuál es? La Biblia, la palabra del Señor. Amén, la tiene ahí. Y una tierra, un territorio geográfico. Amén. Para Israel fue la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero para nosotros, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para nosotros. Y tenemos, según sus promesas, cielos nuevos. Pero porque hay que repetirles en 8 días, nada más se les olvida. Tenemos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Allá Dios nos llevará a vivir eternamente y para siempre. Ese será nuestro territorio, donde viviremos con el Rey y reinaremos y gobernaremos y seremos felices con Cristo Jesús toda la eternidad. El reino teocrático se consolida con un pacto. Amén. El reino teocrático se consolida con un pacto. Quiero decirles que nuestro Dios es un Dios de pactos. Toda la vida hemos visto en la palabra que Dios hace pactos con el hombre, ha hecho pactos con pueblos, ha hecho pactos con personas, y también Dios quiere que entremos con Él con pactos. Bueno,
Resulta que lo único que Dios nos advierte es que al hacer un pacto lo cumplamos, que tengamos mucho cuidado, porque uno en el acaloramiento, Señor, te prometo que de aquí en adelante, y a los 8 días se le olvida, como está pasando aquí, y eso es malísimo, ¿entendido? Bueno, es más, los muchachos, los pastores que enviamos a la universidad a estudiar la teología, vinieron diciendo, pastor, no funcionan los pactos ya los pactos no más, ya bueno. Yo he creído toda mi vida que cada persona debe tener una relación personal con Dios, amén, tener una relación personal con Dios, y dentro de esa relación hay muchas cosas que surgen, y esas cosas que surgen deben estar conforme la palabra, amén. En esa relación con Dios nosotros debemos, hermanos, hablar con Él y toda esta cosa. Y no es de por demás que usted le diga, Señor, yo de aquí en adelante me voy a proponer a hacer, a lograr, en fin, te prometo, Dios mío, ayúdame. Y usted se empeña ¿de acuerdo, amados? Porque eso ha hecho Dios con nosotros, bendito su nombre para siempre. Y eso nos compromete a seguir. Eso sí, le vuelvo a advertir, Dios dice que tengamos cuidado de hacer pactos con Él y no cumplirlos, para que no tengamos pues todo lo contrario, en vez de bendición tengamos una tragedia o cosa pues diferente, ¿de acuerdo? Podemos hacer pactos en nuestra consagración a Dios. Dios mío, como dijo David, Señor, de mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz, delante de ti esperaré, ¿entiende? Él se compromete a estar en oración todas las mañanas, amén. Y usted puede poner el despertador hasta que ya no lo necesite, lo necesite, sino que ya el Espíritu te despierte a orar todos los días. Bueno, todo ese tipo de cosas podemos hacer en nuestra relación con Dios. Pueden haber pactos económicos también, no les llamemos pacto porque de pronto suenan fuerte, ¿no? Hacer compromisos económicos donde diga, Señor, voy a comprometerme a crecer en el manejo de mis finanzas, ayudar, a traer mis diezmos con fidelidad, a dar una buena ofrenda, ayudar al pobre, al necesitado, a los siervos de Dios, todo lo que Dios manda, amén, amados. Y espera la bendición de Dios, porque Dios va a responder a esos compromisos. ¿Lo creen, amados? Bueno, Dios es un Dios de pacto, es lo que les quiero decir. Bien, entonces hoy vamos a tener como base bíblica los capítulos 11 y 12, todo el libro de Deuteronomio. Acuérdense que yo les dije que iba a estar estudiando este libro y que les iba a estar compartiendo en serie unos mensajes. Por eso he venido con el reino teocrático, que es cuando Dios quiere gobernar de manera directa al pueblo, amén, de manera directa al pueblo. Y es maravilloso ver cómo Dios estuvo con el pueblo durante todo el desierto. Luego cuando los establece en la tierra prometida, cómo Dios pone ahí también los sacerdotes, pone la tribu de Leví, pone todo esto, y Dios gobierna y Dios dirige, hasta que el pueblo se revela y dice, no queremos más que nos gobiernes tú, queremos un rey como las demás naciones. Entonces Dios se siente desplazado. Sin embargo, les permite elegir a Saúl como el primer rey de Israel. En fin, todo esto. Pero Dios está en el empeño de establecer el reino de los cielos en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito Dios. Acuérdense, mis amados hermanos, que les he venido diciendo que ahora somos el reino de Dios y que cada uno de ustedes son miembros de ese reino. Amén. Y que ha sido establecido con muchas mejores promesas. La Biblia habla del pacto. Dios hizo un pacto con Israel, ahora hizo un pacto con nosotros, que eso lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces, amados, Dios saca a Israel de Egipto, ya lo lleva por el desierto, encuentran el primer obstáculo gigantesco, que fue el Mar Rojo. Y Dios, en una demostración de gloria, poder y grandeza, divide las aguas, abre una carretera en seco y el pueblo pasa. Y cuando el ejército enemigo que los perseguía trató de pasar, Dios volvió a juntar las aguas y los ahogó a todos, bendito el nombre del Señor, y les dio la victoria a todo su pueblo. Luego los llevó hasta el Sinaí, y ahí Dios se les manifiesta con un derroche, si me permiten, de poder, de gloria,
donde Dios hablaba y el monte se estremecía y las rocas se desprendían de las peñas, y hermanos, el monte humeaba y todo esto, y el pueblo, y cuando Dios hablaba era terrible, no soportaban los oídos la voz de Dios, y el pueblo dice: Moisés, habla tú con Jehová nuestro Dios, no hablemos nosotros para que no muramos. El pueblo se llenó de pánico, de susto, y de esta manera Dios se manifestó en el Sinaí dando la ley y estableciendo el pacto. Ahora, todo el libro de Deuteronomio es justamente la repetición de todo ese pacto, que usted lo encuentra desde el Éxodo, Levítico y en Deuteronomio, ¿de acuerdo? Pero el libro de Deuteronomio es como la repetición, es el recuento de todo lo que Dios hizo con Israel, de todo, como el historial, cómo todo funcionó, de la historia de Dios conformando esta nación como su pueblo y su reino en la tierra. ¿Quedó claro hasta aquí, amados? Ok, entonces de esta manera, por eso tengo este título: el reino teocrático se consolida con un pacto. Entonces ya Dios los pone en el Sinaí, y ya Dios establece con ellos un pacto. Ese pacto ya tenía sus raíces o sus comienzos con el pacto que Dios había hecho con una persona en particular, que era con Abraham. Amén. Dios le había dado muchas promesas que ahora en el Sinaí Dios las ratifica al pueblo. Dios le había dicho a Abraham: la tierra a la cual vas, yo la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Y le dijo: y te bendeciré y te multiplicaré, y ahí serás bendición y bendeciré a las naciones. Bueno, todo lo que Dios le prometió a Abraham ahí en el Sinaí, ahora Dios se lo está ratificando al pueblo de Israel en la tierra de Moab, a la orilla del río Jordán. No era sino atravesar el río y ya estaban en la tierra prometida, donde Dios iba a cumplir su gran promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, es muy lamentable, demasiado lamentable tenerles que decir que eso no se pudo. Llegaron ahí y ahí ellos dijeron: no, un momentito, antes de pasar el río, mandemos unos espías que nos inspeccionen la tierra, que nos traigan razón de cómo es la tierra, cuál es la gente que habita ahí, cómo son las ciudades y cómo los tenemos que enfrentar. Entonces mandaron 2 espías, un miembro de cada tribu, y regresaron, 10 de los cuales dieron noticias muy desalentadoras. Miren, las ciudades son amuralladas con murallas que van hasta el cielo, impenetrables, ahí no podemos entrar. Los habitantes son gigantes, ahí están todos los hijos de Anac, los gigantes, no podemos contra ellos, nos parecemos como mascotas, como langostas delante de ellos, no somos capaces, ¿ya? Y el pueblo se llenó de pánico, el pueblo se agarró a llorar, y el pueblo dijo: ¿cómo Dios nos trae hasta aquí para entregarnos en las manos de los cananeos, para que nuestros hijos sean carne de cañón? ¿Cómo nos vamos a poner aquí expuestos a que esta gente nos destruya y nos mate? Entonces dijeron: no, devolvámonos a Egipto, nombremos un líder que nos lleve a Egipto. ¿Cómo les parece, hermanos? Entonces Dios se airó tremendamente, porque habían visto todo lo que Dios había hecho desde Egipto, en el desierto, en el Mar Rojo, todo, y ahora aquí se estaban orinando del miedo. Y se habían olvidado todo lo que Dios había hecho. Bendito el nombre del Señor. ¿Entendido, amados? Bien, entonces Dios se llenó de ira. Entonces dijo: no les daré, esta generación no entrará a la tierra. Esta generación, y los castigó y los condenó a morir todos en el desierto. Y le dijo Dios, le ordenó a Moisés: dile al pueblo que regrese hacia el Mar Rojo y que vuelva. Y los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto hasta que cayó el último de toda esa generación. ¿Y quiénes fueron los que entraron, como les prediqué ese día? Aquellos muchachitos que decían, de los cuales decían: van a ser carne de cañón, los van a matar. Esos fueron los que conquistaron a Canaán. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero Dios aquí les está hablando y les está diciendo, bueno, ok, a manera de introducción dice: Dios, al establecer su reino teocrático, o sea el gobierno de Dios, hizo un pacto de fidelidad con su pueblo. Pues el propósito y el anhelo de Dios era elegir una nación de entre todas las demás naciones, engrandecerla sobre todas esas naciones de la tierra, para que fueran testimonio de la grandeza, de la fidelidad y del amor de ese Dios verdadero, porque adoraban muchos dioses las naciones de esa época.
¿ya? El pacto contenía el compromiso de Dios con Israel, lo que Dios le había prometido a Abraham y lo que Dios les prometió en el Sinaí a ellos. El pacto, el compromiso de Dios con Israel, y de parte de Israel estaba la responsabilidad de obedecer a Dios. Acuérdense que vimos una predicación donde encontramos básicamente lo que Dios le pide a Israel. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas con todo tu corazón, que lo ames con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, y que le obedezcas todos sus mandamientos. Tres cosas, ¿se acuerdan? El título de esa predicación fueron 3 caminos que nos alinean, o 3 estilos de vida que nos alinean con Dios. Amén. Entonces, 3: temer a Dios, amar a Dios con esa intensidad que Él pide y obedecer su palabra, sus estatutos. Bien, entonces, mis amados, de esta manera, esta era la responsabilidad del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Porque un pacto es un compromiso entre dos partes. Dios se comprometía a cumplir todas las promesas hechas a Abraham y las había ratificado Dios al pueblo en el Sinaí. Ahora ellos tenían que obedecer y cumplirle a Dios lo que Él demandaba. Esas 3 cositas, amén. Temer a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer. Ahora, hay una cosa, y es que todo depende del conocimiento de la palabra de Dios. Usted no puede obedecer algo que no conoce, ¿cierto que no? Usted no puede obedecer algo que no conoce. Y usted no puede amar a alguien que nos muestra la palabra y usted no la conoce. Entonces, ¿cómo va a conocer a ese ser a quien usted necesita amar? ¿Entendido? Y otra cosa, ¿cómo va a temer a un Dios que usted no conoce? Entonces, todo se resume en la actitud tuya frente a la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra, estás perdido, hermano. Perdóname, pero es así. Si tú no amas la palabra, si tú no la lees sosegadamente, la lees y la relees, hermanos, tú no podrás tener conocimiento y el Espíritu Santo no podrá revelarte. Acuérdate que Él vino para guiarnos a toda la verdad y revelarnos lo oculto de Dios. ¿Dicen amén? Bien, entonces tengo aquí como paso de transición. Dice, veamos pues las cláusulas de este pacto que hasta el día de hoy tiene completo vigor, vigencia. Hoy rige para nosotros también, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a notar, o vamos a tener siempre presente, porque les voy a estar hablando mucho de Israel y Dios, pero sepa que ahora el pueblo de Dios somos nosotros, y que los anhelos de Dios con Israel se trasladan hacia nosotros, ¿de acuerdo, amados? La única diferencia que hay entre el compromiso de Israel y el compromiso nuestro está en el sistema. Dios a Israel le dio la ley, por obligación la tenían que cumplir. Era una vida basada en obras, cumplir para vivir. El que hiciera estas cosas por ellas vivirá. Ahora se firma un nuevo pacto donde Cristo hizo todo lo que Dios le recomendaba, lo que Dios exigía de Israel. Cristo lo cumplió, agradó a Dios, hizo la voluntad del Padre y nos dio libertad para nosotros entrar en el ambiente, en el periodo de la gracia. Repitan, gracia. Es decir, no estamos obligados de una manera impuesta a hacer las cosas, porque Dios le dio a Israel una cantidad de mandamientos que los obligaba o que los ayudaba a cumplir lo que Dios les demandaba. Ahora Dios quiere que de manera voluntaria y por el amor nosotros le obedezcamos, le amemos, le sirvamos, amén. Y que nosotros entremos en ese ámbito de grandeza, de poder, de grandes promesas, porque Dios quiere una nación bendecida. Dios le dijo a Israel, si ustedes cumplen todo esto, entre ustedes no va a haber pobres. ¿Aló? Entre ustedes no van a haber pobres y ustedes serán bendición. Y por eso es que dice las promesas de Dios: tomarán prestado y no tendrán, prestarán y no tomarán prestado, serán cabeza y no cola, amén, estarán siempre arriba y no debajo. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, usted no aplauda lo que Dios le promete al pueblo de Israel. Aplauda cuando usted lo esté viviendo y esté disfrutando el cumplimiento de las promesas de Dios. Dicen amén. Ahí sí, diga gloria a Dios. Pero hermano, no podemos vivir de las victorias de otros.
¿ya? Y es más, Israel no lo vivió, no lo experimentó. Bien, entonces, primer punto, vamos ya con el primer punto. El compromiso de Dios con Israel era introducirlos en la tierra prometida. Y en esa tierra prometida Dios les iba a dar prosperidad, seguridad, grandeza, y los iba a convertir en la bendición para las demás naciones. Es decir, que Dios iba a lograr con Israel absorber a las demás naciones y traerlas a la obediencia a Dios, al único Dios verdadero, porque todas esas naciones adoraban múltiple cantidad de dioses y de ídolos que tenían. Ok, se inventaban cualquier dios, hacían una figura en madera, en hierro, en lo que fuera, y empezaban a adorarla, ¿entendido? Un dios imaginario, y así lo hacían. Bueno, entonces Dios se comprometió a introducirlos en la tierra prometida, una tierra propia, donde no serían esclavos, sino que al contrario, tendrían subyugadas a algunas naciones y a otras las tendrían lejos, llenas de miedo y de pánico contra ellos. Ok, esa tierra prometida que fluye leche y miel era la herencia que Dios les daba a ellos. Amén, la herencia de Dios al pueblo. Era una tierra que los enriquecería y los convertiría en la envidia y en la admiración de todas las demás naciones. Dios pondría en esas naciones el temor a ellos, es decir, que esto les daría seguridad. Nadie los iba a atacar, nadie los iba a confrontar, nadie les iba a hacer frente, porque el temor de ellos Dios lo había sembrado en la mente de todos esos pueblos vecinos. Bendito el nombre del Señor. Dios ahí iba a cumplir todo, hermanos, todo lo que había prometido a Abraham una vez que ellos se establecieran en la tierra prometida. ¿De acuerdo? Bien, amados, Dios hizo ese pacto con ellos y Dios se propuso cumplirlos, y por eso los tenía en la tierra de Moab, solamente a punto o a tiro de atravesar el río y ya tomar posesión. Pero el pueblo temió, el pueblo fue incrédulo, y todo eso ofendió terriblemente a Dios y se devolvió, y Dios lo envió cautivo por 40 años en el desierto. Hoy en día nosotros estamos en una situación crucial y muy parecida. Nosotros hoy en día estamos bajo el nuevo pacto. Y cuando el autor de la carta a los hebreos nos presenta a Jesucristo, el autor del nuevo pacto, nos dice que Él vino con mejores promesas, con un mejor pacto, amén, con un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bendito el nombre del Señor, amén. Establecido sobre mejores promesas. Yo siempre bendigo a Dios que no nací judío, yo siempre bendigo a Dios que nací en esta época, que Dios se reveló a mi vida, que pude entender su palabra y ahora disfruto de toda su gracia y bendición. Gloria al nombre del Señor. No sé cada uno de ustedes cómo es su relación con Dios, de qué manera usted también capitaliza todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Ok, entonces nosotros ya tenemos una herencia gloriosa, amén. Nuestra herencia es Cristo Jesús, y en Él tenemos cifradas todas las promesas de Dios. Gloria al nombre del Señor, amén, amados, porque Él nos hizo sus hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos y nos hizo coherederos con Él delante de Dios. Así como Cristo heredó del Padre gloria, honra y bendición, así nosotros también heredaremos. Y lo lindo, hermanos, es que, y que no podemos entender, que la inmensa mayoría del pueblo no entiende, que gran parte de esas promesas, gran parte de esas bendiciones son capitalizables aquí en la tierra. Se pueden obtener aquí en la tierra. Dios no quiere tener un pueblo subyugado, enfermo, abatido. Hay hermanitos que dicen, no, es que es la voluntad de Dios, porque esto me da humildad, o porque no, Dios también tiene sus pobres. No, Dios le dijo a Israel, si ustedes obedecen y si ustedes tienen todo esto, cuidado de todo esto, entre ustedes no va a haber pobres. ¿Entendido? Entre ustedes no va a haber pobres. Y la Biblia nos da promesas. Ahora, no todos van a ser ricos, y yo no les estoy hablando de una doctrina de prosperidad como la que conocen, donde enfocan a la gente a buscar el dinero y hermanos, a buscar la grandeza y todo. No, aquí los estoy invitando a enfocarse en Dios,
Amén. A adorarlo, a servirlo, a reconocerlo, a temer, a amarle de todo corazón y dejar que Él nos bendiga, porque Él dice que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor, amén. Y lo que deseamos, lo que necesitamos, Dios nos lo da. Y cuando Dios da, da con abundancia. El apóstol dice: poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, por favor, tengamos en cuenta todo esto. Inciso B, esta tierra sería totalmente despojada por el pueblo con el poder de Dios, ¿ya? Y nadie sería capaz de enfrentarlos, nadie sería capaz de resistirlos. Todos saldrían, hermanos, completamente destruidos, ¿ya? Dios mandaba quemar esas ciudades, Dios mandaba, hermanos, destruirlos a todos y tomar posesión de la tierra. Bendito el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Bueno, así mismo Dios nos está dando a nosotros grandes promesas y nos va a crear cielos nuevos y tierra nueva, lejos de toda inmundicia, de todo pecado. ¿De acuerdo, amados? Bien, esto lo cumplió Dios y lo está cumpliendo con nosotros. Al pueblo de Israel lo puso en la tierra prometida. Al pueblo de Israel le entregó las ciudades. Al pueblo de Israel le entregó las riquezas. Bueno, todo. Pero Israel fracasó, no entendió, se llenaron de orgullo y copiaron con mucha facilidad las costumbres. Todo lo que Dios les había prohibido y todo lo que Dios les advirtió que tuvieran cuidado fue justamente lo primero que hicieron. Entonces Dios los tuvo que desechar y por eso, como dice el apóstol, por el desacato de Israel, por el desatino de Israel, nosotros fuimos bendecidos porque Dios nos llamó y nos eligió. Bendito el nombre del Señor, amén. Digo nosotros los que no somos judíos, el pueblo gentil. Segundo, entonces ya vimos el compromiso de Dios con Israel, cómo se cumplió el pacto. ¿De acuerdo? Ahora, el compromiso de Israel sencillamente consistía en obedecer todos los estatutos, mandamientos y decretos que Dios mandaba. Ahora, usted va a ver que casi, si usted se lee el libro de Deuteronomio completamente, que se los recomiendo que lo lean ahora que estamos tocando esto, léanlo mucho para que vean la conformación de ese pueblo, el ideal de Dios al establecerlos, el sueño de Dios, el querer ver una nación poderosa, diferente, gloriosa, llena de riquezas, bueno, en fin, amén, y todo, y sin embargo es Israel el que falla y el que impide este anhelo y sueño de Dios. Ok, entonces Israel fracasa en el cumplimiento de la parte que a él le correspondía. Sencillamente era obedecer. Usted va a encontrar en el libro de Deuteronomio, en cada capítulo va a encontrar la palabra obedecer varias veces. Si obedeciereis, si oyereis los mandamientos de Jehová tu Dios, si pusieres en práctica, si prestaras atención, bueno, a toda hora. Y todo, hermanos, todo está enfocado en los estatutos. ¿Cuántos saben que está en la ley de Dios? ¿Cuántos saben que está en la ley del Señor? Para un pueblo que nació, amén, para un pueblo que fue redimido, bendito el nombre del Señor. Cuando tú fuiste convertido, que te sacó del reino de las tinieblas y te trajo al reino de la luz, tu vida tuvo que cambiar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu vida tuvo que cambiar, tu modelo, hermanos, tus códigos, tus paradigmas, todo lo que regía tu vida tienen que cambiar y establecerse la palabra de Dios como una única norma de fe y de conducta, como única vara niveladora de nuestra vida. ¿Dicen amén? Ok, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Bien, entonces Israel es exhortado a cumplir cuidadosamente los mandamientos, los estatutos y decretos de su rey. Este es el énfasis de todo el libro de Deuteronomio, se los acabé de decir. Inciso B, Israel recibe como mayor énfasis la prohibición de adorar imágenes, de adorar ídolos. Recibe la prohibición de tener otros dioses ajenos. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es fuertemente celoso. ¿Entendido? Y Israel es exhortado a que
tome posesión de la tierra, a que destruya las ciudades, y que una vez que ha destruido las ciudades, ha sacado a la gente o ha matado a toda la gente y ha limpiado la tierra y la quemaban las ciudades, entonces tenían que subirse a los montes altos, tenían que subirse a los collados, que eran colinas más bajas, y luego tenían que ir debajo de los árboles frondosos, grandiosos, para buscar los altares, para buscar los centros de adoración idólatra. Y ahí Dios les ordenaba: destruyan todo eso, quemen, rompan todo eso. Y si encontraban un ídolo hecho de oro, lo tenían que desmenuzar, lo tenían que echar a rodar por el agua, y no podían tomar nada de eso, ¿ya? Y es tan celoso Dios que les prohíbe: no vayan a coger esos lugares para adorarme a mí. Destruyanlos, destruyan sus imágenes, destruyan sus figuras y destruyan esos lugares, pero no vayan ahí a adorarme a mí. No vayan a copiar lo que ellos hacían. Yo estableceré un lugar, les dice Dios. Yo de entre las tribus tomaré de una tribu tomaré posesión de su tierra, ¿ya? Y es cuando Dios elige la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén, que se convierte en la ciudad del gran rey, y ahí Dios establece el lugar donde Él se había de manifestar. Amén, amén, amados. Es cuando Salomón construye el primer templo. Ese templo lo destruyó Nabucodonosor por la desobediencia del pueblo, por el pecado del pueblo, por la idolatría del pueblo. Luego, después de 70 años de cautiverio, vuelven a la tierra, reconstruyen a Jerusalén, reconstruyen el templo. Luego Herodes coge ese templo mal elaborado, mal hecho, y hace un templo maravilloso, suntuoso, y ese templo es destruido por Roma por la desobediencia, por el pecado de Israel. ¿Entendido? Es destruido ese templo, pero fue el lugar donde Dios estableció el sitio de reunión para todo su pueblo. Ahí pondré mi nombre, ahí vendrán de todas las naciones y ahí se congregarán. No se vayan a los montes, no vayan como hacían los impíos, ahí van a estar. Dios es celoso. Usted dirá: bueno, pero eso es Israel, pero Israel ¿cómo hacía eso? Hermanos, ¿usted por qué critica a Israel? Es que a usted le pasa igual. Hay muchos aquí que tienen más de un ídolo, que lo reverencian, que lo sirven, que lo adoran, que lo aman. Algunos de ustedes tienen más de un ídolo que han desplazado a Dios. ¿Aló? ¿Usted sabía eso? Yo les dije en una predicación pasada, no sé si fue el domingo, les dije: tienen que revisar su escala de valores. Ustedes tienen que darse cuenta a quién tiene en el primer lugar de preferencia en tu vida. ¿Entendido? Pregunté: ¿cuántos tienen a Dios? Todos me levantaron la mano diciendo que Dios ocupaba el primer lugar. Yo les dije: sí, perdónenme, yo no tengo tanta fe para creer eso. Pero vamos a hacer un ejercicio, les dije. ¿Se acuerdan? ¿En qué consistía ese ejercicio? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un ejercicio, 30 segunditos. Tómese 30 segundos, mire para adentro. Mire qué cosas ocupan tu afán, tu ansiedad, tu deseo, en fin, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿Qué te hace dejar la iglesia para ocuparte de eso? Ese ocupa el primer lugar de tu vida. ¿Entendido? Y hay tantos ídolos, tantos que tú tienes. Puede ser un hijo, tu esposo, tu esposa, tu negocio, un hobby. ¿Entendido? ¿Entendido, amados? Muchos tienen ídolos que los hacen desvivir, los hacen invertir dinero, invertir tiempo, y son, hermanos, te roban el tiempo, te roban, hermanos, toda tu atención. Esos son los ídolos que ocupan los primeros lugares de tu vida. Y eso Dios lo abomina, eso es detestable delante de Dios. El amor personal, el orgullo personal, el narcisismo. Levanten la mano los narcisistas. No. Bueno, ¿entendido?
No, es que es que yo por aquí, yo por allá, y viven en un yo, hermanos, a toda hora, subiendo y bajando. Es que yo soy, es que yo puedo, es que yo logré esto, es que yo, más narcisistas que quién sabe qué. Bien, parece mentira y tan sencillamente esto es el ídolo de muchas personas. Saben que este aparatito al final del día te saca una nota que te muestra cuánto tiempo estuviste. ¿Les pasa eso a ustedes? Amén. ¿Cuántas horas? Entonces, cuando te diga que 6 horas del día estuviste frente a esta pantallita, pregúntate cuánto tiempo le dedicaste a Dios. Pregúntate. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no está en el primer lugar, que Dios no ocupa el primer lugar de tu vida. Lo mismo ocurre en esos televisores nuevos, los Smart TV, que también te muestra cuántas horas tuviste el televisor prendido. ¿Entendido? ¿Aló? Ya no les gustó, pero yo les tengo que decir. Yo se los tengo que decir, porque ustedes yo les tengo que advertir. Miren, hermanos, mi mensaje es muy exhortativo. Hay predicadores que son muy motivadores, otros que son muy encantadores, bueno, hay de todo. Hay otros que cautivan con un contenido y una información, una documentación tremenda. Mi mensaje es muy exhortativo. Yo te estoy llevando a la realidad de la vida. ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿En qué te tienes que detener? ¿Qué tienes que cambiar? Todo esto, porque la venida del Señor está muy cerca. Porque no puedes mantener en ese riesgo, estar, hermanos, en esa línea de riesgo, arriesgando tu vida, perdona la redundancia, arriesgando tu vida en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro, señores? Entonces, por favor, piénsenlo, que hay muchas cosas que las has convertido en tus ídolos. Para terminar este punto de lo que Dios le recomendó a Israel, de lo que era el compromiso de Israel para con Dios en el pacto de Dios con el pueblo, yo les invito a que abran Isaías capítulo 1. En ese capítulo el profeta, o Dios, mejor Dios, a través del profeta da un diagnóstico increíble, hermanos, un diagnóstico terrible de lo que era Israel. Y de la manera como, estando en la tierra prometida, estando bajo las promesas de Dios, estando, hermanos, cobijado por la fidelidad de Dios y todas estas cosas, sin embargo, mire la condición en que estaban. Dice Dios en una reclamación impresionante. Sigan ahí, yo lo voy a tratar de decir de memoria. Claro, me voy a saltar algunas cosas y no voy a dar todo el capítulo, pero ya, bueno. Dice, comienza Dios con una declaración como alguien que grita, como alguien que reclama desesperado, diciendo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Miren, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel, mi pueblo, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y el Señor los compara con seres irracionales y con seres animales que consideramos torpes, brutos, ¿verdad? El asno y el burro, ¿ya? Entonces dice, mi Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice, oh gente, y habla con un tono de admiración: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Uy, qué manera como los califica. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Los mira y les dice: ¿todavía queréis ser castigados? Los mira y les dice: ¿todavía queréis ser castigados? Toda cabeza está enferma, desde la coronilla hasta la planta del pie. No hay en ustedes cosa sana, no hay en ustedes cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están suavizadas ni vendadas vuestras heridas. Y la ciudad, la hija de Sión, está como asolamiento, como una cabañita ahí en el lugar de la cosecha, como una ramadita que hicieron. Esa es la ciudad de Jerusalén, porque fue asolada por los ejércitos, porque fue destruida.
¿Queréis ser castigados todavía? Ya. Y bueno, y les exhorta así. Pero lo lindo es que la misericordia de Dios nunca falta. Esa es una característica primaria de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Dios siempre tendrá misericordia. Nunca dejará de tener misericordia. Se deleita en tener misericordia. ¿Cuántos lo creen? Se deleita en tener misericordia. Entonces, después de que Dios hace ese diagnóstico tan terrible de Israel, de la condición de Israel, les dice: dejad de hacer lo malo. Les dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, restituid al agraviado. Es decir, al que usted robó, al que usted maltrató, al que usted le quitó, vaya, arregle con él, restitúyale. Restituid al agraviado, amparad a la viuda, amparad al huérfano. Haga esto y haga esto y haga esto, y venid luego, dice Jehová, y venid luego, vengan conmigo. Pongámonos a cuentas, que si vuestros pecados fueren como la grana, tan negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, los volveré como blanca lana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces Dios siempre está dando una oportunidad de cambio y una oportunidad para Él restituir. ¿Está claro, señores? Entonces, por favor, miremos el diagnóstico que Dios hace de Israel. ¿De acuerdo? Y compárelo con usted. Va a ver usted que digo aquí, Dios, bueno, en el tercer punto es que voy a mencionar esto. Entonces, Dios le está pidiendo esto a Israel. Israel fracasa, y mire el diagnóstico que da a través del profeta Isaías. Ya acababan de salir del cautiverio de 70 años. ¿Se pueden imaginar cómo estaban? 70 años esclavos, 70 años exiliados. Entonces Dios da ese diagnóstico. Terrible, terrible. Hay cristianos que llevan 10, 15, 20 años en la vida cristiana. Uno los va a ver, y en vez de ver una línea ascendente de progreso, de bendición, de salud, de bienestar, uno encuentra todo lo contrario. Ay, hermano, no, estoy mal. Ay, no. Bueno, vamos a verlo más adelantito. Tercero, Dios resume en sus estatutos y mandamientos toda la ley de Dios, todo lo que Dios formuló para que Israel pudiera vivir una vida agradable a su rey, agradable a su Dios. Amén. Esa ley se traslada a nosotros. Naturalmente que hay algunas cosas que fueron de manera directa a Israel, pero lo que es básicamente la ley de Dios para su pueblo está para nosotros. Amén. Como igual las promesas de Dios, como igual el cumplimiento del pacto por parte de Dios. ¿De acuerdo, amados? Y ahí es donde a veces discutimos: no, eso es del Antiguo Testamento, no, eso se lo dijo Dios a Israel. No, hermano, lo que le bendiga a usted, hágalo. Amén. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que seamos un pueblo exclusivo. ¿Cómo llamó Dios a Israel? Y así mismo nos llama a nosotros. ¿Cómo llamó Dios a Israel? Mi especial tesoro. ¿Cómo lo llamó? Mi nación santa. Y el pueblo, y el apóstol Pedro le agrega: somos un pueblo adquirido. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comprados con el precio que Dios pagó en la cruz del Calvario, sacrificando a su Hijo. Nosotros, a diferencia de Israel, fuimos comprados. Amén, amados. Rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Nos pagó, nos compró, pagó un precio tan alto, pagó un precio, hermanos, tan incalculable. Se despojó de lo más preciado. El que no escatimó, dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a morir por todos nosotros, ¿cómo no nos dará muchas cosas más con Él? Bendito el nombre del Señor. Entonces, de parte de Dios no es sino promesas y promesas y promesas, fidelidad, cumplimiento. De parte de nosotros, ¿qué recibe Dios? ¿Cuál es el cumplimiento del pacto de parte de nosotros? Si Dios en este momento hiciera un diagnóstico de la iglesia,
permeada por el mundo, por el pecado, por la carnalidad, la lujuria. Si Dios hiciera un diagnóstico de nosotros hoy en día y nos mirara, diría igual: mírense, desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay en ustedes cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. O quizá Dios tenga que decir: ustedes ya huelen a formol, tienen la lápida en la espalda. ¿Aló? Uy, pastor, es que usted es tan derrotista, usted es tan... Si ustedes vieran cómo Dios detesta el pecado, si ustedes vieran cómo Dios abomina, siente náuseas por el pecado, por la inmundicia, y Dios se ofende de una manera impresionante cuando tú lo desplazas para poner otra cosa, para poner un ídolo tuyo. Así sea tu padre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu negocio, tu hobby, lo que sea. O también puede ser tu propio amor, tu amor por ti mismo. ¿Entendido? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Por encima de todo, hermanos. Gloria a Jesús. Dios le presenta a Israel dos alternativas para escoger. Dios ya le había advertido a Israel. Dios le presenta a Israel: bueno, señores, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Oigan bien, escuchen bien. Señores, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Van a elegir qué quieren. Allá van a tener bendición, mucha bendición, si obedecen y prestan atención a todos mis estatutos. O van a tener maldición, desgracia, si desacatan, desobedecen y desoyen los estatutos y mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Entendido? Eso le dice Dios a Israel. Vamos a leerlo. Mire que el capítulo 11 comienza. Amarás, comienza el capítulo 11 diciendo: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos. No les estoy hablando a los niños, a qué sé yo, les estoy hablando a ustedes que vieron. Aquí sigue diciendo que vieron las maravillas que hice en Egipto para sacarlos de ahí, de debajo del yugo de Faraón. Hablo con ustedes que vieron cómo les abría el mar rojo. Hablo con ustedes que vieron cómo yo me les manifesté en el monte Getsemaní, en el Sinaí, y que ustedes temblaron de miedo ahí en ese lugar. Hablo con ustedes que vieron cómo los sustenté en el desierto, enviándoles maná todos los santos días y nunca los abandoné. Cuando pidieron carne les envié una nube de codornices para que comieran. Hablo con ustedes que vieron cómo les hice brotar agua de la peña. Bueno, con todos. Y hablo con ustedes que los he traído hasta la tierra de Moab para entrar a poseer la tierra prometida, pasando solamente el río. Bendito el nombre del Señor. Y con todo y eso Dios exhortaba, Dios hablaba, y el pueblo nunca obedeció. Ahorita venía yo para acá y venía dándole gracias a Dios por la predicación en Bello. Padre, gracias, porque fue bonito y la gente quedó tocada. Y yo le dije: Dios, permite que esta palabra produzca el fruto, Padre, haz que la iglesia se levante, que la iglesia entre en una relación más íntima contigo. Padre, en eso consiste mi felicidad. Padre, dame felicidad viendo a tu pueblo crecer, siendo el instrumento para que tú bendigas a este pueblo. Yo le decía esto a Dios viniendo ya, y le pedí a Dios que me permitiera también aquí bendecirles a ustedes con esta palabra. Y amados hermanos, Dios está dispuesto a cumplir todo su pacto, a cumplir todo. El problema es si nosotros obedecemos, porque uno predica una palabra hoy y a los 8 días ya se les olvidó, a los 2 días ya se les olvidó. Entonces eso es lamentable, cuando es una palabra que usted tiene que guardar y tiene que estarla poniendo en práctica, ¿ya? Para adelantar, para crecer, para avanzar. Dicen amén, pero a los 2-3 días ya se les olvidó. Tremendo eso, tremendo. Bueno, el versículo 24 en adelante del capítulo 11 dice así: dice,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Mire cómo Dios les delimita el territorio que les iba a dar, el territorio, la tierra que les iba a dar. Ya desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Es decir, ustedes van con todo el terreno abierto, con todo ganado. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí está, hermano, la declaración de Dios, las alternativas para que el pueblo escuche. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. Versículo 27. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora miren, hermanos, todos, tanto Israel como nosotros, tenemos las dos alternativas: o vivir en bendición, amén, obedeciendo, amando y acatando el camino de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, o andar en maldición, ¿ya? Si desobedecemos. ¿Por qué Dios le dijo a Israel? Porque le estaban robando los diezmos: malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación entera me habéis robado. ¿En qué te hemos robado?, le preguntaron. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, les vuelve a repetir. Y es doble maldición. Malditos sois con maldición. ¿Entendido? El desacato a las leyes de Dios no nos va a traer bendición, no nos va a traer bienestar, no nos va a ayudar para nada. Y usted tiene para elegir. Usted tiene para elegir una vida de bendición, de prosperidad, de salud, de bienestar, de amor, de gracia. O tiene para escoger una vida de maldición, de ruina, de hambre, de enfermedad, de dolor, de angustia. ¿Aló? Usted elige. Y eso le puso Dios a Israel. Ahora vas a encontrar que el libro de Deuteronomio tiene 2 capítulos. Uno totalmente entregado, uno totalmente dispuesto a hablarte de las bendiciones. Si oyeres y hicieres caso y obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, bendito serás al entrar, bendito serás al salir. Dios bendecirá tu mesa, Dios bendecirá tu ¿qué? Artesana, ¿cómo se llama? Artesa de amasar. Ya serás bendito al entrar, serás bendito al salir. Bueno, ¿cómo es que dice? Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán de ti. Bueno, una cantidad de promesas. Pero si no oyereis y si no prestares atención a la voz de Jehová tu Dios, mire lo que te va a salir: maldito serás en toda la tierra, maldito al entrar, maldito al salir. Bueno, es terrible. Entonces ustedes tienen que elegir: ¿vamos a vivir una vida correcta delante de Dios o vamos a seguir siendo asistentes a la iglesia? Sin compromisos, sin entrega, sin devoción. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa para sus hijos? ¿Qué piensa para el resto de tu familia? ¿De qué manera, amado hermano, vas a ser bendición para los demás? Porque eso quiere Dios que seamos. Bendición al mundo. Amén. Entonces, por favor, prestemos atención a esto. ¿De acuerdo? Entonces dice: Dios nos ha dejado hoy su palabra, la palabra de Dios, igual que Dios le dio la Torá al pueblo de Israel, donde estaban todos los mandamientos, toda la ley. Así Dios nos ha dejado toda su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, amados? Nos ha dejado hoy su palabra para que, al igual que Israel, obedezcamos y logremos sus grandes promesas de prosperidad, de bendición. Lamentablemente, digo aquí, lamentablemente vemos a un grueso número de hermanos enfermos, abatidos, en ruina económica, y lo peor, que por el desconocimiento de la palabra caminan rumbo a la perdición y no se dan cuenta.
no se dan cuenta que van rumbo a la perdición. Y no saben porque no conocen la ley de Dios. No tienen el discernimiento, no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, lo que edifica, lo que no edifica. ¿Aló? Y viven como a cada cual le parece y no llevan la vida correcta delante del Señor. Pero somos el pueblo de Dios y Dios insiste, igual que cuando hace ese diagnóstico de Israel. Mírense desde la cabeza hasta los pies, no hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero luego les dice: hombre, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Restituida al agraviado, amparada a la viuda, amparada al huérfano. Haga esto, haga lo otro y venid luego, vengan y pongámonos de acuerdo, pongámonos a cuentas, ya, arreglemos el problema. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban la misericordia del Señor? ¿Cuántos quieren responder a ese llamado de Dios? No se confíe levantándome la manito diciendo: yo tengo a Dios en el primer lugar, yo amo a Dios sobre todas las cosas. No, hermano, revísela y compare la Biblia. ¿Ya? El apóstol Pablo dice que los hombres tienen un espejo en la pared y que todos los días van y se miran. ¿Lo han leído? Y que todos los días van y se miran. Y cuando están en la esquina ya se les olvidó cómo eran. Pero ¿cuál es el espejo de los creyentes? Según el apóstol. Según el apóstol, ¿cuál es el espejo de los? Entonces todo creyente al levantarse debe mirarse en el espejo de la palabra. Si usted no usa nunca este espejo, usted nunca sabrá cómo está, cómo es, cómo va delante de Dios, cómo se presentará delante de Él. Tiene que mirar este espejo. ¿Dicen amén? Cada cual se mira en el espejo de la perfecta ley, dice el apóstol. Bendito y alabado su nombre. ¿Quieren, hermanos, prestarle atención a esto? Pregunté, ¿quieren empezar a prestarle atención a esto? ¿Quieren empezar a perfilar la vida, a ponerla en la línea directa de la obediencia, de la adoración a Dios? Y quieren empezar a desmontar todo lo que está en el primer lugar de tu vida, porque hay muchos que tienen más de una cosa en el primer lugar. A desmontar para que Cristo sea el Rey sobre todas las cosas. ¿Lo quieren hacer? Pónganse en pie mientras les leo la conclusión. Dice: Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Nunca podremos reprocharle por su abandono. Siempre nos ha invitado a venir a Él arrepentidos y con el firme propósito de obedecer su palabra, de vivir en santidad, de adorarle siempre por toda la gracia y por toda la bondad que nos ha dado. Si nos convertimos de todo corazón, Dios nos renovará su pacto y seremos prosperados en esta tierra y seremos testimonio para todos los demás, para todos los que vienen a buscar a Dios. Seremos testimonio. Amén. Cierren pues los ojitos y dígale: Señor, yo siempre le pido que comience diciéndole: Señor, no está bien la vida que estoy llevando. Señor, tengo que cambiar mi estilo de vida. Señor, tengo que abrir mis ojos. Tengo que tener, Dios mío, entendimiento de tu palabra. Padre maravilloso, en el gloriosísimo nombre de Jesús, te ruego, en el maravilloso nombre de Jesús te suplico, ayúdame en mi empeño. Hoy quiero empezar, Señor, hoy quiero empezar, Dios mío, una nueva vida contigo, una vida de mayor consagración, una vida donde yo pueda acercarme más a ti con mi amor, con mi entrega, con mi adoración, Señor. Una vida, Dios mío, donde yo pueda limpiar, purificar cada aspecto de mi ser y poderme presentar dignamente delante de ti. Padre, gracias. Dios del cielo, dame tu gracia. Ayúdame a lograr, Señor. Ayúdame a lograr, Padre Santo,
esto que me corresponde a mí en el cumplimiento del pacto. Ayúdame, Dios mío, a renunciar, a lograr la renuncia. Préstele atención a esto. Ayúdame a lograr la renuncia, Señor, a despojarme de todo lo que me impide, de todo lo que me entretiene, de todo lo que me roba el tiempo, me roba el interés, el amor. Ayúdame a despojarme, a arrancar esto de mi vida. Dame, Señor, esa gracia y ese poder para lograrlo. Ayúdame a abandonar el pecado, Dios. No puedo continuar en el pecado. Personas que estén inmersas en un pecado, que Dios y usted lo conoce, pídanle al Señor: Señor, ayúdame a romper esta atadura. Padre, ayúdame a ser libre de esta atadura, de esta cadena, en el nombre poderoso de Jesús. Para Dios no existen pecados ocultos. Le podemos ocultar a los hombres, a la esposa, al esposo. A Dios no. Por eso tienes que arreglar con Él. Tienes que arreglar con Él y decirle: Señor, ayúdame. No te puedo engañar. No te puedo engañar, Señor. Padre, en el bendito nombre de Jesús, Padre, dame poder, dame gracia. Tengo que iniciar una nueva vida, Señor. Tengo que iniciar, Señor, una vida de consagración, de entrega, de santificación delante de ti. Maravilloso Padre, muchas gracias. Muchas gracias, maravilloso Padre. Te adoramos, Señor. Aleluya.